¿Quién nos recuerda el viaje al centro de la Tierra de Julio Verne? Es que hay algo fascinante con nuestro planeta, que está siempre ahí, aunque no nos demos cuenta, como cuando estamos en la ruta y vemos rocas al costado del camino, o vemos un mineral brillando en la playa, o incluso exploramos una cueva con formaciones increíbles. De todo eso y de mucho más se ocupa la geología, aunque no es una disciplina que la gente conozca demasiado, y seguramente tampoco la conocen los jóvenes cuando están eligiendo su carrera universitaria. Yo creo que si la conocieran un poco más y también si conocieran la gran salida laboral que tiene, tendríamos muchos más alumnos queriendo ser geólogos. Es que la geología está mucho más cerca de lo que pensamos. Desde la sal de mesa hasta el cruce de los Andes, desde lo que hay adentro de nuestros relojes hasta el talco que le ponemos a nuestros bebés. Y eso, por supuesto, se estudia. Como lo estudia, por ejemplo, un doctor en geología de la Universidad de Buenos Aires, que es profesor titular plenario de tectónica en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, es investigador superior del CONICET y es el director del Laboratorio de Tectónica Andina. Este geólogo, además, es autor de más de 100 trabajos en revistas internacionales de su especialidad, casi todos sobre la evolución de los Andes y el continente sudamericano. Tiene varios primeros puestos en su haber. Por ejemplo, es el primer miembro latinoamericano en ingresar después de un siglo a la Sociedad Geológica de Estados Unidos. Y también es el primer geólogo en recibir el premio Bunge-Eborn. Hoy viene desde la Tierra y desde la ciencia, Víctor Ramos. Víctor, bienvenido. Por favor. Víctor, cuando terminó el secundario, usted pensaba estudiar abogacía, pero hubo un profesor de matemática en quinto año que lo frenó. ¿Cómo hace alguien para frenar a un abogado y que termine siendo geólogo? Debe ser porque la vocación o las convicciones que tenía en ese momento no eran muy fuertes. Yo creo que él fue muy directo, me dijo, no, usted no tiene una mente como para ser abogado, a usted es muy fluido en matemáticas, la química le gusta, la física le gusta, va a perder el tiempo en abogacía. Y me quedé meditando en eso y cuando mi hermano mellizo, que yo tengo un hermano gemelo que es físico, él desde los 5 o 6 años estaba decidido a estudiar física, o sea, él quería hacer la bomba atómica ya de chiquito, y yo recién a último momento había decidido por la abogacía. Él se iba para sacarlo a su hermano cuando fuera preso después de construir la bomba atómica. Y él cuando se fue a anotar a exactas para hacer el curso de ingreso, me agarró la duda y dije, mira, por las dudas anotame también a mí a ver qué pasa. Y bueno, fui a esa primer clase y más que la clase lo que me impresionó fue un librito que nos dieron ahí. El librito decía 888 palabras sobre la ciencia. Lo leí y en una de las partes de ese librito hablaba de lo que era la geología. Hay que destacar que en mi familia no hay ningún geólogo, jamás me había tropezado con ningún geólogo, es una cosa absolutamente desconocida para mí. De golpe, leyendo ese librito de 2 o 3 páginas que hablaba de la geología, me enteré que si a uno le gustaba la montaña, le gustaba la física, la química y las matemáticas, su profesión era la geología. Y en esa descripción tan sencilla realmente me impactó mucho. Es más, leí todos los restos de las carreras que había en la facultad y quedé realmente impresionado con la geología. Y un detalle interesante, o sea que cuando terminé de leerlo, al final del libro decía, ¿ha leído usted si este libro tiene 888 palabras? ¿Las ha contado? Dice, si lo ha hecho, usted tiene un espíritu científico. Si no lo ha hecho, no se preocupe, le enseñaremos a desarrollar ese espíritu científico. O estudia abogacía. Sí, no, pero interesante, porque mi hermano, sin saber nada, se puso a contar. Y digo, no, ¿para qué vas a contar si seguro que tiene 888? Decía yo. Pero no había ningún antecedente, no había lecturas de expediciones, de la gente que se iba a buscar cosas en continentes perdidos. Bueno, cuando era joven, muy chiquito, digamos, tenía casi 12 años, había caído en mis manos un libro que estaba en la biblioteca de mi casa, y que era la expedición de Antártica de Nordenholtz. Ajá. Y realmente me impresionó el sacrificio, el interés y las cosas que observaban y realmente eso me causó mucho impacto. Pero pensando quizá, bueno, cuando sea mayor, si tengo dinero voy a organizar una expedición de esta. Yo jamás pensé que podía hacer de una profesión ese tipo de cosas, ¿no? Se recibió de geólogo en 1965 y casi inmediatamente después se fue a hacer una maestría a Holanda. Exactamente, sí. ¿Estaba investigando en esa época? No podría decir eso, porque en realidad yo había terminado las materias en el 64, había preparado el trabajo de finalizatura, una especie de tesis que tenemos, que la presenté durante el 65, y había iniciado mi carrera de doctorado. Había empezado, di todas las materias del doctorado ese año, en el año 65,
Y surgió la posibilidad, a quien se lo debo mucho es al doctor Félix González Bonorino, que me dijo, mire, hay una técnica para el futuro que es la interpretación de imágenes fotográficas aéreas, satelitales y todo eso. En aquel tiempo todavía no había satélites, pero había unos aviones U-2 que eran una gran novedad, etc. Y sería importante que en el país hay gente que se especializase en eso. Entonces él me ofreció una beca para irme a Holanda a estudiar ese tipo de técnicas. Y básicamente lo que aprendí es una herramienta de trabajo, o sea, no tenía nada de científico, era una cosa muy aplicada. ¿Y qué pasó a la vuelta después de esos 2 años en Holanda? Bueno, encontré que todo había cambiado en la facultad. O sea, Estamos hablando del 66, 67. Sí. Justo mis maestros, se puede decir, que me introdujo en la docencia de geología había sido el doctor Arístides Romero, el que en el año 65 habíamos salido juntos al campo y teníamos muy buena relación, era con Amílcar Herrera, que era un profesor al cual yo admiraba muchísimo, uno de mis mejores profesores, y el doctor Bonorino, que justo fue el que obtuvo la beca y me ofreció ir becado, ninguno de ellos estaba. Y en aquel tiempo era algo así como, si usted está con todos ellos, está en contra nuestro. Entonces, automáticamente yo era persona no grata, y lo pude constatar, tal es así que durante 17 años que duró, digamos, ese interregno, tenía cerradas las puertas del Departamento de Geología. En ese interín, como yo había hecho las materias del doctorado, pude presentar la tesis. Mi director de tesis era profesor en la facultad, pero a su vez era director en el servicio geológico, y él fue el que fue mi director de tesis, y gracias a eso pude terminarla, la presenté y ahí me dio una serie de cimbronazos hasta que finalmente me la aceptaron. Pero en el medio también hubo varios cambios, hubo un casamiento, hubo un viaje, hubo un hijo en esa época. Bueno, ocurrieron muchas cosas, o sea, a la vuelta trabajé en el Servicio Geológico Nacional y trabajé varios años ahí, hasta que en un momento, sería 68, 69, por ahí, lo que uno ganaba no alcanzaba para vivir, o sea que y tuve que dejarlo con gran dolor porque una cosa me sentía absolutamente feliz trabajando en el Servicio Geológico Nacional. Yo pasaba meses en el campo, en la montaña, sacando muestras, analizando las cosas, tratando de entender la geología. Y yo puedo decir que le debo al Servicio Geológico Nacional esa formación de campo muy intensa. Me ha permitido casi conocer todo el país de norte a sur, básicamente, esos trabajos. Y bueno, llegó un momento que como la situación financiera era muy mala, tuve que cambiar, empecé a trabajar en la industria privada. Era una compañía que hacía levantamientos espectrométricos, levantamientos aeromagnéticos, y nosotros estábamos en la parte de interpretación de esos datos. Y nos fue tan bien que tuvimos un contrato muy grande en Brasil y me fui a vivir a Brasil, estuve 2 o 3 años en Brasil, y en el año 74 aproximadamente me ofrecieron ir de gerente de producción a Estados Unidos, a Dallas. Y ahí nos sentamos con mi señora, discutimos, finalmente decidí volver. O sea que fue un cambio así drástico. En lugar de ir de Brasil a Estados Unidos, fue de Brasil a Argentina. Sí, con la diferencia que si iba a Brasil a Estados Unidos tenía un sueldo garantizado, tenía un buen trabajo. Es más, cuando decidí tomar eso, me llamó el vicepresidente de la compañía, en la que esa compañía se llama Texas Instruments, y me dice, Víctor, la oferta no le interesó, fue demasiado poco, podemos hablar, podemos discutir, podemos buscar alguna forma. Y yo, no, mire, no me hable de más, no trate de mejorarle porque si no voy a tener problemas. O sea que, problemas domésticos. Sí, yo ya hemos decidido volver, así que le agradezco mucho la atención de llamarme y todo eso, pero estoy decidido a volver y me volví. O sea, ¿Cómo fue esa vuelta entonces? Me volví y me acuerdo que ese día en el avión, uno de mis chicos tenía 5 o 6 años en ese momento, me dice, papá, se murió Perón. ¿Qué pasó? Si se murió Perón, me decía. Y entonces, no sé dónde había sacado unos compañeros de la cinta, le había dicho eso, y ahí al poco tiempo anunciaron en el avión que se había muerto Perón como presidente de la República en el año 74. O sea que cuando llegué, básicamente estaba en medio de un caos, se puede decir. Pero decidí tratar de hacer lo que siempre me gustaba, que era trabajar en la montaña, es decir, no entré en actividad privada, sino que directamente fui al Servicio Geológico Nacional y entré a trabajar nuevamente en el Servicio Geológico Nacional. Y después, unos años después, vino un llamado de Gregorio Klimovsky, nada menos, para que volviera a la academia. Sí, en marzo del 84 se iniciaba nuevamente la democracia dentro de la universidad,
y llamaron a 2 o 3 personas para incorporarse al departamento de geología, y una de esas fui yo. Y bueno, fue una cosa muy breve. El doctor Klimovsky dijo, ¿tiene interés en volver? Y digo, sí, siempre tuve interés en estar en la facultad. Y dijo, bueno, ¿qué quiere ser? O sea, que hasta me dieron la opción de elegir. Y pregunté a una serie de compañeros que habían quedado en la facultad qué cargo tenía. Dijo, bueno, quiero ser eso. Y dije, era profesor asociado porque mis compañeros eran profesor asociado, gente de mi camada. Y entré así de profesor asociado en la facultad. Y al poco tiempo un concurso, y a partir de ahí fue regularizado todo. ¿Y cómo fue esa vuelta a una universidad? Estaba despertando nuevamente. ¿Había interés en la academia? ¿Había interés en la geología? ¿Había que construir todo de nuevo? Y fue durísimo. Fue durísimo porque, para tener conciencia de esto, desde el año 66 hasta el 83, o hasta el 82 en realidad, no había habido concursos. Entonces hubo una serie de personas que se quedaron, algunas buenas, otras malas, otras muy malas, que quedaron, digamos, haciendo lo que querían hacer y digamos, con una fuerte protección política, diría yo, o sea, que nada de intrusos. Vamos, y en el año 82 hicieron una serie de concursos que yo estuve entre los que impugné esos concursos, porque básicamente, en vez de buscar un profesor en geofísica, buscar un profesor en geofísica especializado en paleomagnetismo, de los 250, cuyo segundo nombre fuera Juan Francisco. Sí, 250, una cosa tan específicas que, y en realidad, esas especificaciones que pusieron en los concursos se las pusieron a todos. O sea, algunos que sin especificaciones morían, o sea, perdían el concurso, y otros muy buenos. Yo digo, en el caso de Juan Francisco era un excelente geofísico, no tenía ninguna necesidad de poner todos esos aditamentos, pero para disfrazar el concurso tuvo una serie así de especificaciones para que buenos y malos pudieran pasar de este lado. Y bueno, el hecho de impugnar esos concursos trajo una serie de problemas, porque después cuando se abrieron mis concursos, me llovieron una cantidad de impugnaciones. Obviamente, sí. Finalmente son cosas de la vida, uno las pasa y Me interesa saber cómo es una expedición geológica, porque uno se imagina por ahí algo de películas, algo más hollywoodense. ¿Cómo es un campamento de un geólogo? ¿Se disfruta? ¿Qué comen? ¿Se pelean? Bueno, eso ha variado un poco con los años. Yo puedo hablar de mis primeros campamentos y los últimos. En los primeros, uno iba a zonas absolutamente desconocidas, casi. O sea, uno iba a un lugar, con suerte tenía algún mapa preliminar topográfico para dónde estaban las cosas. No había toda la parafernalia que tenemos ahora de información digital, que casi uno puede ir sabiendo qué roca va a encontrar. Las cosas del destino, porque yo había estudiado cómo interpretar fotografías aéreas y cuando vine al país casi no había fotografías aéreas, o sea que recién en los años empezaron a aparecer esas fotografías aéreas. Así que me acuerdo, una de las primeras expediciones que hice fue a Jujuy, y bueno, fueron 45 días que uno salía de lo que es ahora Tilcara, frente a Tilcara, en la quebrada de Huichaira. Salíamos con una tropa de mulas y a los 45 días volvimos, o sea que y de ahí llegábamos casi hasta La Puna. En realidad salíamos, era yo, un ayudante y un vaquiano y un peón temporario que nos ayudaba con las reatas. Y salimos con una tropa de mulas y burros para arriba, y eso es toda una expedición, porque llevarse todo lo que uno necesita para arriba. O sea, fue un trabajo muy tedioso y allá, pero lleno de aventuras, lleno de nuevos hallazgos. Todo lo que uno encontraba era casi nuevo, o sea que realmente fascinante, diría yo. ¿Y cómo fue el encuentro con los Andes? ¿Cuál fue el primer encuentro, tanto personal como científico, como profesional, como geólogo? El primer encuentro fue de mochilero, diría yo. O sea, como buen mochilero íbamos a la zona de Bariloche y ver esas montañas. Me acuerdo de la Olla del López, el Cerro Catedral, el Tronador, ese tipo de cosas. Uno que siempre había estado en La Pampa, en la provincia de Buenos Aires, que no tenía experiencia así de montaña. Mis primeras experiencias fueron en Bariloche. Realmente me impresionaron mucho esas montañas. Tal es así que eso fue en el año 60, y a partir de eso, todos los años, a partir de ese año fui a la montaña. O sea que se puede decir que fue un primer amor con la montaña, y a partir de ahí se mantuvo durante todo ese tiempo. ¿Y cambió la mirada del mochilero al geólogo cuando se enfrenta a una montaña como los Andes? Antes, cuando uno miraba, era todo misterio, todas cosas raras, cosas que impresionaban, cosas que a una escala desmedida, que uno estaba pequeño y observando esa grandeza total. Y
Ahora, desgraciadamente, tengo una mirada profesional ya que ha quitado esa parte más romántica, y ahora la miro y veo cómo está creciendo, dónde están las cosas que están formándose en este momento. Y eso es algo que la gente común, cuando mira eso, no se da cuenta, y básicamente por el tipo de enseñanza que ha tenido, que yo también he tenido, y es que ahí está el reino animal, el reino vegetal y el reino mineral. O sea, el reino animal se mueve, el reino vegetal crece, y el reino mineral, pobrecito, está siempre quieto. Y eso es absolutamente falso. O sea, que el reino mineral, y en este caso las montañas, se mueven, se desplazan, tienen toda una actividad que uno se pone a mirarlas y empieza a ver cómo ha sido todo eso, y es casi ver una película, se puede decir, ver una montaña. Esa deformación profesional hace que uno se acostumbre a mirar una montaña y ver cómo crece a una escala de tiempo completamente distinta. O sea, cuando uno habla que crece y se mueve, está hablando de centímetros por año lo máximo, o sea, 5 centímetros, 4 centímetros. Y uno como geólogo, 4 centímetros le parece una barbaridad que se mueva 4 centímetros. ¿Por qué? Porque sabe las consecuencias de esto. Moviéndose 4 centímetros por año, al cabo de una cantidad de años, se mueve kilómetros. O sea que y eso es una deformación profesional que hace que ya uno no pueda mirar una montaña sin querer entenderla. Y al querer entenderla empieza a ver otro mundo que generalmente no es accesible, digamos, a simple vista, por lo menos no era accesible cuando uno era mochilero. Y ahora que habló de números, me lleva a otro mundo que también es muy particular de los geólogos, que es el mundo del tiempo. Este asunto del tiempo geológico, de las escalas de tiempo, para los que no estamos en ese tipo de pensamiento es muy difícil de abarcar lo que se conoce como tiempo geológico de miles de millones de años. En cambio, ustedes miran el mundo con otra escala temporal en la cabeza, me parece. Sí, es la clave, se puede decir, del estudio geológico. O sea, costó mucho a los geólogos convencer al resto de la humanidad de que todo es mucho más largo de lo que pensábamos. O sea, es de las peleas de Lyell, de las discusiones que tuvo Darwin. O sea, Darwin se murió sabiendo que necesitaba un tiempo geológico mucho más grande que el que él tenía. Una cosa que siempre me impresionó es que Darwin tenía un hijo que era geofísico, se llama George Darwin, que era miembro de la Academia de la Royal Academy of Sciences en aquel momento, era un excelente geofísico, y la gran discusión que tenía Lyell era con Lord Kelvin, porque Lord Kelvin decía que el mundo, a lo sumo, haciendo una serie de cálculos, no podía pasar de, primero dijo 10, después 25 millones de años, porque estudiaba, digamos, el enfriamiento de la Tierra, hacía un cálculo, digamos, de la conductividad que tenían los minerales, y en base a eso decía, no puede tener más de 25 si no estaría absolutamente frío. Y él le preguntaba al hijo, ¿está cierto? ¿Por qué no revisás un poco? Porque realmente a mí no me cierra esto. Yo como Lyell necesito, él decía 250 millones de años para ver toda esa evolución. O sea, y Lyell había hablado de 100 millones, Darwin decía, para poder esas transmutaciones, transformaciones que necesitaba como mínimo 250 millones. Y el hijo le decía, papá, no hay caso, no hay con qué darle a Lord Kelvin, porque el cálculo está perfecto, lo he revisado 4 o 5 veces y realmente... Hoy día, cuando uno mira así retrospectivamente esa discusión, sabe cuál fue el error de Lord Kelvin, que en aquel tiempo no se sabía lo que era la radiactividad, que aparte de la conductividad de la Tierra que va a enfriar las cosas, hay un calor que se agrega por el calor por desintegración radiactiva, que eso mantiene la Tierra caliente y permite, como decía Darwin, él necesitaba 250, ahora sabemos que eran 500 millones el tiempo de inicio de la vida en el Cámbrico, de la primaria, que era el cálculo que hacía Darwin. O sea que Darwin erró por 2, mientras que Lord Kelvin erró por 10 o por 20. O sea, tal vez otra diferencia que yo desde afuera veo con los geólogos es que a mí me resulta muy claro que es un descubrimiento en el laboratorio. Si uno mezcla un poco de esto, otro de aquello, o hace que un animal resuelva un laberinto, o estudia algo del cerebro y descubre algo nuevo. Pero los geólogos también descubren, y usted de hecho descubrió cosas, por ejemplo, una expedición en San Juan, estaba viendo unas rocas y no eran rocas cualquiera, y de ahí salió un descubrimiento importante. ¿Cómo le puedo decir? De tener una serie de rocas que uno ve teóricamente que sin que se muevan, a tratar de entender cómo llegaron a formarse, uno va paso por paso haciendo pequeños descubrimientos, ¿cierto? Uno de ellos, por ejemplo, es ¿qué edad tendrá esa roca? ¿Cierto? Es cosa muy elemental. Un geólogo ya tiene toda la metodología para rápidamente llegar a saber qué edad tiene esa roca, ¿sabes? Entonces, ya el hecho de descubrir qué edad tiene esa roca puede ser muy importante, porque, por ejemplo, por ahí no sabemos. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires tenemos rocas que tienen 2000 y pico de millones de años. Son las rocas más antiguas del país, las rocas de Tandil. O acá enfrente, en Martín García, tenemos en la isla de Martín García, son las rocas más antiguas casi de la Argentina. Entonces, el hecho de descubrir que ahí tenemos las rocas más antiguas, bueno,
es un descubrimiento. Ahora, ¿por qué es importante? Bueno, porque si queremos entender cómo fue creciendo el continente, tenemos que empezar por la parte más antigua. Lo mismo ocurre en otros sectores del país, o sea, es el hecho de, por ejemplo, descubrir de que ciertos tipos de rocas indican ambientes oceánicos. Cuando digo indican ambientes oceánicos, indican, gracias a todas las expediciones que se hicieron en las cadenas centroatlánticas, en el fondo, los fondos marinos, donde se han filmado cómo crece la corteza oceánica, cómo se forma, esos borbotones de lava que se enfrían en contacto con el mar. Cuando uno aprende ese tipo de cosas, ve qué es lo que se forma, y después ve ese tipo de rocas en la superficie, lejos de los océanos, empieza a preguntarse, bueno, qué cosas raras, o sea, que esto no es lo que uno tendría que encontrar. Y cuando uno ve ese tipo de rocas, sabe, bueno, aquí existió un antiguo océano. Y ahora sabemos que si ahí existió un antiguo océano, eso indica de que ahí se cerraron dos continentes, o sea, eran dos continentes separados que se cerraron en esa parte. Entonces, cuando uno empieza a reconstruir cómo eran esas rocas oceánicas, hasta dónde llegaban, qué características tenían, qué edad tenían, y toda esa configuración, empieza a descubrir que realmente hay pedazos que no eran parte de este continente, que eran partes de otros continentes que fueron chocando contra este continente. Y así uno poco a poco va armando ese rompecabezas, y al armar ese rompecabezas pasan cosas muy interesantes. O sea, uno puede reconstruir de dónde venían esos continentes. ¿Y dónde tenemos nosotros fondo oceánico donde no debiera estarlo? Podemos empezar bien cerquita, Martín García. En la isla de Martín García hay unas rocas básicas de alto contenido en hierro y magnesio que indican rocas del manto. Esas rocas del manto están indicando que hay una especie de sutura, cicatriz entre dos bloques continentales. Que chocaron y se levantaron, por eso hay una chocaron, isla. se levantaron, fueron erosionados y quedó la cicatriz visible. Y esos dos bloques que chocaron es, por un lado, el terreno de Piedra Alta, que es toda la parte central del Uruguay, y por otro lado es toda la parte de la provincia de Buenos Aires. Había un antiguo océano de casi 2.000 millones de años que separaba Buenos Aires de nuestros queridos amigos uruguayos. Y usted presentó un trabajo en un congreso en Chile en el que postuló que gran parte de Chile había sido parte de un continente llamado Chilenia que había colisionado con América del Sur. Y no fue muy bien recibido, ¿sí? En una cena de clausura hubo quien dijo que el colega trasandino, o sea, usted ha tomado mucho vino para poder decir estas cosas. Pero ahora usted es miembro de la Academia Chilena de Ciencias, justamente por ese descubrimiento. Toda la vida tiene revanchas, diría yo. En el año 85, cuando presentamos el trabajo donde decíamos que Chile no era parte del continente sudamericano, que había esa sutura que lo estaba separando. Esa sutura pasa a la altura de Rodeo, Calingasta, Uspallata, ese valle que separa la cordillera frontal de la precordillera. Los chilenos se sintieron un poco molestos, primero que digan que no eran parte de América del Sur, y les pareció algo así demasiado especulativo. Es más, me acuerdo que el director del Departamento de Geología, después del simposio, después de la charla, me dice, Ramos, yo usted lo creía un tipo serio, me dice. Y eso generó mucho debate y discusión, y realmente fue realmente, yo diría que no estaba maduro todavía para aceptar ese tipo de ideas. Y es más, me acuerdo esa noche de esa cena de clausura, a todos los que entraron a la cena de clausura le daban un papelito. Y en el papelito era una cueca que habían escrito, y la cueca era todo en aire de mofa, diciendo parte de eso es lo que me recuerdo. Desgraciadamente me dio tanta bronca cuando lo vi que la rompí, ya no guardé copia de ella, pero me acuerdo viendo que me dolió muchísimo porque habían contratado un guaso que tocaba la guitarra y cantaba esa cueca, y esa cueca se mataban de risa. Y yo fui el hazmerreír de todo el congreso, ya con 400, 500 personas, que estaba rojo, violeta, y a la noche cuando fui al hotel me preguntaba, no se me habrá pasado la mano, habré hecho un error tan grande, o sea, y me agarraron unas dudas tremendas, o sea, ¿qué habré hecho mal o en qué me puedo haber equivocado? Pero el tiempo le dio la razón, al menos otros constataron lo mismo. Sí, con el tiempo se empezaron a hacer medidas, se empezaron a hacer otro tipo de cosas, y realmente, como decía recién, 25 años después, exactamente 25 años después, me nombran miembro de la Academia Chilena de Ciencias por haber descubierto, pero en realidad hay un pequeño matiz en eso, porque no solamente había descubierto eso, sino que sospechaba que eso había venido de Estados Unidos, de Norteamérica. Y acá hay un trasfondo político, o sea, 25 años después estaba muy contento de decir que no eran parte de América del Sur y que habían venido de Norteamérica, y fue mucho más fácil para ellos aceptar ese hecho de que no eran parte de América del Sur. Y en 1986 hizo cumbre en la Aconcagua y no tenía agua, que tenía 41 años,
y casi no tenía fotos en la cámara, básicamente. ¿Cómo fue hacer cumbre? ¿Y para qué estaba ahí? Bueno, primero hice como 4 o 5 intentos y siempre estaba muy bien preparado. Subir la Aconcagua sube cualquiera, no es nada muy difícil. Lo que hay que estar aclimatado. Y como geólogo estábamos estudiando toda la zona de la Aconcagua, pasamos 2 meses de trabajo de campo, subiendo y bajando montañas. Cuando terminé todo el trabajo, había sacado todas las muestras, ya no tenía más nada que hacer en la zona de la Aconcagua, dije, bueno, de acá no me voy hasta que suba. Y así fue. O sea que esa última semana, las primeras días de marzo, subí. Me acuerdo siempre que estaba muy interesado en obtener una roca de la parte más alta de la Aconcagua, que es una roca volcánica, porque quería datar cuán viejo era la Aconcagua. Y bueno, en ese momento había decidido que finalmente iba a subir solo, porque quería tener certeza de que iba a llegar a la cumbre. Subí, en el camino, a pesar que quería ir solo, se me pegaron un par de compañeros, un par de mendocinos, que no tenían demasiada experiencia. Y me acuerdo que cuando me dijeron, ¿podemos ir con usted, doctor? Dije, mire, no hay ningún problema, pero tienen que llevarse todo para estar absolutamente separados, ¿cierto? Me acuerdo siempre que llegamos a Nido de Cóndores, cerca de 5.500 metros. Yo apenas llegué, armé la carpa, me empecé a hidratar, derretí hielo, tenía todo. Y al rato veo que llegan estos dos destrozados. Y hasta la vez paré, fui, les armé la carpa, dije, tienen que hidratarse, tienen que derretir hielo, y están ya cansadísimos. Y dije, no se preocupen. Los hice entrar a mi carpa, les derretí, les preparé una sopa, les preparé la comida, etcétera, etcétera. Yo me acuerdo ya que me habían volcado el agua y me habían mojado toda la bolsa de dormir. Eran un desastre estos compañeros. Me habían mojado la bolsa de dormir, tenía ganas de matarlo, pero finalmente los eché, los metí en la carpa. Y bueno, así venían detrás mío hasta que llegamos a Berlín. En Berlín estábamos parando en unos campamentos que estaban ahí. Me acuerdo siempre que yo decía que hay que salir temprano, 5 de la mañana, algo así, para hacer cumbre. Yo quería hacer cumbre y tener tiempo para poder mostrar las rocas que estaban en la zona. Y apenas salimos, vi que mis 2 compañeros no iban ni para atrás ni para adelante. Y les dejé el termo a ellos y yo me fui para arriba. Me acuerdo que hice cumbre, saqué las muestras, hice todo. Y cuando venía bajando venía muerto de sed. O sea, yo me acuerdo que llego al refugio Independencia, que está a mitad de camino entre la cumbre y el refugio Berlín. Y paré para descansar un poco. Abro la puerta, está casi toda rota la puerta esa, pero ahora miro y veo a mi termo parado en el centro del refugio. Y ahí me di cuenta de que mis compañeros mendocinos habían llegado ahí, me habían dejado el agua para que yo pudiese tomar. Bueno, se habían reivindicado un poco. Y ahí levantaron puntos, diría yo, porque gracias a eso pude realmente descender después. Hace un rato mencionaba esto de que las montañas cambian, crecen, decrecen, y junto en su equipo usted reportó que la cordillera de los Andes se eleva más o menos medio milímetro por año y pierde en ancho, pues se angosta 4 y pico de milímetros también por año. Eso parece poco, pero tal vez a los ojos de un geólogo no es tan poco y tiene consecuencias. Y la forma de palpitar que tiene la cordillera es la vida interna que tiene, que va creciendo todo eso. Y cuando uno lo analiza a cabo de 20 millones de años, por ejemplo, ve que la cordillera se ha cortado en esos sectores 60, 70, 80 kilómetros a partir de esos milímetros. A veces los cálculos no daban bien y hemos aprendido mucho últimamente. Por ejemplo, cuando fue el megaterremoto de Maule, el 27 de febrero de 2010, ese latido de milímetros por año, de golpe es interrumpido por un gran desplazamiento. Y el desplazamiento puede alcanzar 8, 9 milímetros, 10 milímetros o más. Eso de deformación permanente, pero movimientos así viscoelásticos que puedan tener es grande. La misma ciudad de Buenos Aires en ese terremoto se desplazó hacia el oeste 4 centímetros. En los últimos años hemos aprendido realmente que Chile, el margen chileno se acerca a Buenos Aires todos los años a un promedio de 2,5 centímetros por año. O sea que América del Sur cada año es 2 centímetros más corta. ¿Y cómo va a terminar? Entonces. Y vos tenés los chilenos por acá, digo yo. Nos le invitaron a un programa de televisión y dijo que todas las ciudades que están al pie de la cordillera seguramente van a terminar destruidas por una falla dentro de unos cuantos millones de años. Es una afirmación bastante temeraria, ¿no? Sí, y justo después en el intervalo, después de haber dicho eso, dice, mire, nos reciben directamente de Mendoza, así que no podemos decir eso. Bueno, yo digo, todo es cuestión del problema de la escala de tiempo, porque si uno dice que yo no tengo la menor duda que Mendoza va a desaparecer
debajo de una falla, dentro de pocos años va a haber una montaña donde está actualmente Mendoza. Eso es un hecho geológico, o sea, no hay dudas de eso. Pero cuando le pongo la escala de tiempo, y eso va a tardar unos 5 millones de años. Entonces, si me equivoqué, nadie va a poder constatar. Claro, está muy bien. Pero uno puede hacer medidas, puede hacer pronósticos con respecto a eso, y es lo normal. O sea que si uno ve actualmente en medio de la cordillera, a la altura de Mendoza, por ejemplo, fósiles marinos que estaban a 2.000, 3.000 metros de profundidad y ahora están a 5.000, 6.000 metros de altura. O sea que todo eso está cambiando, todo eso va modificándose y uno puede predecir la velocidad, la tasa de cambio, y en base a eso puede decir hasta dónde va a llegar y cómo va a ser la evolución de ese continente. Y para vivir tranquilos 5 millones de años, ¿dónde tendríamos que mudarnos? No hay lugar en la Tierra, no hay lugar en la Tierra. Y ayer lo hemos aprendido con el terremoto en Washington, en Virginia. En Washington. Sí. O sea, todo el mundo alarmado, un terremoto en Washington, la gente se bajaba corriendo ahí de Nueva York, cerrado el aeropuerto Kennedy, diciendo que es el fin del mundo. Y eso es algo natural. Buenos Aires, aquí hemos tenido nuestros buenos terremotos también. O sea que en 1845, por ejemplo, el paleontólogo Javier Muñiz, andando por el río Salado, lo agarró un terremoto y lo sacudió fuerte. Y solamente se escuchó en la provincia de Buenos Aires, la gente había visto eso. Y le escribe a Darwin, pues se había hecho amigo de Darwin, y le dice, mire, días pasados tenía la oportunidad de ver un terremoto acá en medio de las Pampas y de allá. Y Darwin le contesta con mucha duda, dice, no, mire, me llama la atención porque los terremotos ocurren en la cordillera, no en ese lugar. Pero Muñiz insistía que era ahí. Y en el año 1888 aproximadamente, no me acuerdo exactamente el año, hubo otro terremoto también grande. Y ese terremoto fue un motivo de polémica en los diarios y discusiones porque, por un lado, estaba el perito Moreno, que cuando le dijeron un terremoto, como si me preguntan a mí un terremoto, uno dice con cara de experto, sí, ocurre en la cordillera y lo que estamos viendo son los remesones que llegan hasta Buenos Aires, pero los terremotos son de la cordillera. Y Ameghino, que era un excelente observador, un tipo muy meticuloso, se había dado cuenta de que cuando miraba el telégrafo decía que en Buenos Aires se registró a tal hora. En Carmelo, que estaba como 80 kilómetros más hacia el oeste, se registró con un tiempo mucho más después. O sea, se originó en Buenos Aires. Se originó primero en este lado, entonces empezó a chequear cuándo decía el telégrafo que había tenido en Montevideo. Entonces pudo ver que había una secuencia que seguía siendo cada vez más joven yendo hacia el oeste. Entonces le salió a discutir al perito Moreno, dijo, no, mire, me parece que viene de allá el terremoto, no viene de allá. Y en aquel tiempo el perito Moreno dijo, por favor. Dijo, por favor, usted no sabe lo que es un terremoto, y probablemente tenía razón Ameghino, o sea que esos terremotos vienen del este, o sea, vienen, digamos, de la costa. Ha aparecido un personaje en la charla ya varias veces, que es Charles Darwin justamente, que debe ser un poco un ídolo también para los geólogos, como lo es para nosotros los biólogos, porque él tenía un interés geológico muy importante. Sí, él era casi un clérigo, tenía ciertas aficiones, ahora le llamaríamos biológicas, en aquel tiempo le decían zoológicas, porque le gustaba ver los animalitos, ver cómo... pero no tenía una profesión, o sea, que había estudiado para clérigo y como clérigo se embarcó en el Beagle. Es interesante que al cabo de 2 o 3 años de estar embarcado en el Beagle y cuando le escribe a su hermana le dice, no te puedes imaginar, hoy crucé los Andes, la alegría, uno como geólogo, cómo se siente, y realmente él se sentía ya geólogo en ese momento. No solamente se sentía, sino que encontró cosas tan maravillosas que continuamente le escribía a la Royal Geological Society en Londres y les decía, encontré tal cosa, encontré tal otra, vi un volcán en erupción, lo describía, vi tal otras cosas, vio fósiles a 3.000 metros de altura. Entonces esa correspondencia que tuvo Darwin con la Royal Geological Society eran leídas y estaban esperando las cartas de Darwin en la Geological Society y básicamente Lyell y Henslow eran las personas que hacían esa lectura. Y Darwin, pocos meses antes de llegar a Londres, le escribe a Henslow, que era su padrino, su tutor, le dice, me satisfaría muchísimo poder ingresar a la Geological Society de allá. Y de allá lo reciben con bombos y platillos y lo reciben como geólogo y fue secretario de la Sociedad Geológica de Londres y durante 20 años estuvo a cargo de la parte de publicaciones de la Sociedad Geológica y también tengo que decirle a nuestros colegas los biólogos que en aquel tiempo no existía la biología todavía. Quizá Darwin fue el que inventó la biología, porque había zoólogos, botánicos y geólogos, que era la otra. Entonces, él entre las 3 opciones prefirió ser geólogo y se sentía más afín con esas cosas. Pero también hay que reconocer que, dada su obra monumental,
fue uno de los padres, sino el padre de la biología. Sí, y después olvidó ciertas ciencias menores como la geología y se dedicó a lo importante que es la biología, ¿no? ¿Usted encontró huellas de Darwin en el sentido de, en sus expediciones por los Andes, iba por lugares que sabía Darwin estuvo por acá, lo describió, esta formación está en sus diarios? Sí, sí, sí. Es una cosa que siempre impresiona es la mujer de Lot. La mujer de Lot, si uno sube la cuesta de Villavicencio por la ruta 7, después de unas cuantas vueltas, llega a un lugar donde aparece la mujer de Lot. La mujer de Lot, lo que uno ve parece una esfinge, parece una Venus de Milo, pero hecha en piedra, blanca, 1 y pico metros, parece una estatua de mujer. Y cuando pasa Darwin por ahí, venía a caballo, mira y dice, uy, la mujer de Lot. Y cuando además mira más en detalle, se da cuenta que era un bosque petrificado. Y fue uno de los primeros bosques petrificados que se encontró en América del Sur y uno de los primeros en el mundo. Bueno, hizo todo un estudio que se puede decir, un estudio como podemos hacer nosotros ahora, ese joven que tenía 25 años cuando lo estaba haciendo ese tipo de cosas, con una preparación casi intuitiva en lo que hace respecto a él. Y lo que tiene Darwin es que vaya uno donde vaya, toma el libro de viajes de Darwin y lo puede ubicar. Me acuerdo en la isla de Castro, en la localidad de Castro, en la isla de Chiloé, en Chile, que él dice, saliendo hacia el sur de la ciudad de Castro, donde encuentra el primer riacho que baja al sur de la ciudad, si uno sube 15, 20 metros por ese riacho, va a haber niveles de moluscos en un primer nivel, un segundo nivel y un tercer nivel a diferentes alturas. Uno hace eso, da con el libro leyendo, sí, y encuentra exactamente lo que describía Darwin. Una de las grandes ventajas de la ciencia en general, de cualquier disciplina, es que viajamos mucho los científicos, y supongo que como geólogo también habrá viajado a lugares interesantes por sus formaciones geológicas. Sí, bueno, todos los científicos viajamos en general, pero los científicos generalmente van a una ciudad, van a otra ciudad, sí. Yo tuve la suerte de que en el año 88 me dieron la beca Guggenheim, y mi tema de beca estuvo para mí brillante, porque era la comparación de las cadenas montañosas del hemisferio norte. Entonces, me pasé un año visitando todas las cadenas montañosas del hemisferio norte. O sea que estudia en geología. Sí, empezamos por las Rocallosas, los Apalaches, los Pirineos, los Alpes, los Cantábricos, los Cárpatos, todas las partes de Checoslovaquia, y terminamos en los Himalayas, en el Tíbet. Y realmente, si bien uno puede decir, qué avivada hacer eso, pero realmente aprendí muchísimo con eso. Y yo, cargué las baterías entendiendo y comprendiendo cómo fue la evolución de esos sistemas, que cuando llegamos aquí a los Andes de vuelta dijimos, esto es fácil, al lado de todas aquellas cosas, o sea que realmente fue muy útil. Pero en tantas campañas, tantos años de campañas, también deben haber pasado cosas no tan agradables y en algunos casos hasta peligrosas, ¿sí? Una vez a bordo de una barcaza casi naufraga, también sintió varios terremotos. También en algún momento una nevada que casi lo mata en la provincia de Santa Cruz. Pasaron muchas cosas en estas campañas. En aquellos tiempos, cuando trabajaba en la Collada Patagónica, tenía un bote inflable de 3 metros y pico, con un motor de 25 caballos, que yo me sentía ya que podía llegar al fin del mundo con ese bote. Y realmente anduvimos recorriendo casi todos los lagos de la provincia de Santa Cruz. Y digo, casi todos es casi todos, o sea que anduvimos por todos lados. Me acuerdo una vez de ellas, habíamos salido del lago Belgrano, íbamos a navegar para entrar por el lago Azara, y en ningún mapa decía que entre el lago Belgrano y el lago Azara había una cascada de 20 metros. Entonces veníamos navegando tranquilos, haciendo observaciones, sacando muestras, ¿verdad? Y de golpe sentimos un silencio y las aguas se habían puesto quietas, ¿no? Y lentamente se empezaban a desplazar. Y me llamó la atención y poco a poco empezamos a sentir un ruido raro. Me está contando un dibujo animado, sí, básicamente. Sí. Paramos a un costado de esto, subimos a una montaña y miramos y casi no podíamos creer lo que veíamos. Todo ese lago del lago Belgrano, tiene una cascada de 20 metros, unas piedras enormes allá abajo, que todo el agua del lago cae directamente a ese lugar. ¿Y le sigue gustando ir de campaña? Sí, lo que pasa es que a veces el físico no da ya. O sea que antes uno veía la montaña y ya estaba arriba, estaba en la cima. Y ahora veo la montaña. Yo siempre cuento que siempre al principio venía así, vale, muchachos, caminen, que falta poco, le decía a los estudiantes. Y ahora tengo que decir a los estudiantes, che, esperen un poco, que estoy llegando. O sea, Yo decía al principio, la gente no sabe muy bien qué es la geología, qué aplicación tiene. Creo que solamente se acuerda de los geólogos cuando hay algún terremoto, algún temblor. Pero están en todos lados los geólogos realmente. Hay muchas aplicaciones y muchas ramificaciones de la geología que no son conocidas y creo que merecen ser conocidas. ¿En qué trabajan los geólogos? Y básicamente
El grueso de ellos en la industria del petróleo. Los petróleos necesitan sí o sí geólogos, o sea que y para explorar, evaluar, cubicar, desarrollar nuevos campos. Además de eso, también las empresas mineras necesitan geólogos, o sea, no hay actividad minera posible sin geólogos. Y cuando digo actividad minera, a veces uno piensa en el oro, el cobre, el plomo, ese tipo de minerales metálicos, pero la actividad minera en un sentido más amplio. Por ejemplo, para hacer un camino hace falta un geólogo minero que abra una cantera, que saque las piedras de la cantera para hacer el camino. Para construir una casa hace falta cal, hace falta un geólogo en una cantera que produzca cal. O sea que entonces, hay un montón de actividades, casi diría, mineras no convencionales, donde hace falta mucho el geólogo. Y está tan metido en todo lo que hace, digamos, todo lo que está alrededor nuestro, hasta este vidrio, hasta esta copa, por ejemplo. Para hacer esta copa hace falta una arena muy pura, una arena que tenga que tener casi 90% de sílice. Y eso un geólogo sabe dónde se consiguen arenas de 90% de sílice. Entonces, pero después hay otra parte que es un problema también, bueno, al hacer todas esas extracciones va destruyendo el ambiente. Entonces hace falta una gran cantidad de geólogos que protejan el ambiente y traten, digamos, de remediar los daños que se producen en esas extracciones. Tengo una serie de preguntas finales que le hacemos a todos los invitados al programa Desde la Ciencia. ¿Cuál fue su peor desastre como científico? Bueno, esa noche después de las cuecas en Santiago, cuando 400, 500 personas se mofaban de mis ideas, y yo decía, pucha, una muy mala noche, diría yo. Si no fuera geólogo, ¿qué profesión hubiera elegido? Y posiblemente hubiera sido abogado. Estaba convencido de ser abogado y yo veo la forma fácil que hacen dinero los abogados y a veces uno se tienta de no haber estudiado abogacía. ¿Y qué profesión no hubiera elegido? Bueno, cantante lírico, porque soy muy desafinado. ¿Hay cierta competencia entre geólogos y otras profesiones? Recién veníamos un poco con los biólogos. No sé de qué habla. Pero era solamente con Darwin. Con los biólogos tenemos buenas relaciones. O sea, en la vida profesional, los geólogos tienen bastante, a veces, rispideces con los ingenieros, ¿cierto? Si hay que hacer un edificio de 10 pisos en Buenos Aires, antes, con la firma de un ingeniero alcanzaba. Después se cayeron varios edificios, se dieron cuenta de que hace falta un geólogo. Entonces, esa discusión entre geólogos que se aplican a la ingeniería y los ingenieros es muy dura. ¿Lloran las películas? Sí, mucho. Después de tantos años de investigar, de dirigir gente, de dar clases, ¿no está un poco cansado de los alumnos? No, sinceramente no. A veces uno piensa de que a través de los años uno cada vez se fue concentrando en alumnos de cuarto, quinto año, alumnos ya casi que están a punto de recibirse, pero de vez en cuando con una charla alumnos del primer año o alumnos que están en el curso de ingreso, uno ve todavía esa ingenuidad, esas ganas de conocer y algo así que ya en quinto año la pierden. Quizá en quinto año es mucho más interesante porque uno puede profundizar más las discusiones, puede ir a cosas más profundas, pero siempre tiene su encanto, digamos. Le pido que me recomiende 3 libros. Si fuera mucho más joven, le recomendaría ese libro que leía a los 12, 14 años, que era La expedición a la Antártida de Nordenholz, que es un libro que, me acuerdo siempre, era 2 tomos, editado en 1912, que realmente me fascinó. O sea, que cualquier persona que no sepa lo que es la geología, que no sabe lo que es una expedición, es un libro que, por lo menos para mí, causó un impacto muy profundo. Otro libro que realmente en los años difíciles me ayudó muchísimo es uno cuyo autor no me recuerdo, pero decía Stop Chewing and Fretting. O sea, algo así como déjese de lamentarse y quejarse todo el tiempo. Y ese libro me permitió ver siempre la parte positiva de las cosas. Y después, así como libro que también me impresionó, es Our Wandering Continents, Nuestros continentes a la deriva. ¿Querría que sus hijos y ahora sus nietos fueran científicos? Me gustaría mucho, pero nunca quise forzarlos. Dejé que ellos siguieran su vocación. O sea, tengo 3 hijos, ninguno de ellos científicos. Son 2 ingenieros industriales y una maestra jardinera. ¿Internet cambió su forma de pensar? De pensar no, pero de trabajar sí. Hoy día es tan impresionante el conocimiento que ha vertido la humanidad dentro de la Internet, que para llegar rápidamente a un libro, a un problema, a una definición, ¿sí? La Internet tiene un valor enorme. ¿Cuál querría que fuera su epitafio científico? Yo siempre dije que cuando me muriese que quemaran mis cosas y las tiraran por ahí. O sea, no espero tener una tumba así, pero sí me gustaría que me recuerden como alguien que conoció los Andes.
En el futuro, dentro de 2000, 3000 años, ¿va a seguir existiendo la geología? Sí, sin duda. Y cada vez afrontando nuevos desafíos. O sea, es tanto lo que se desconoce, es tanto de la mecánica de esas formaciones que es todavía un misterio, a pesar que hemos avanzado muchísimo, que van a pasar años trabajando en eso, no hay duda. Doctor Ramos, nos ha inspirado muchísimo. Muchísimas gracias por estas respuestas y por haber aprendido tanto de la Tierra y de su vida. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y ahora llegó el momento de aprovechar la visita del doctor Víctor Ramos para que nos cuente lo que querramos saber sobre su vida, sobre las rocas, sobre los Andes. Así que le invito al público a que le haga alguna pregunta. Le quería preguntar por ahí, la actividad que usted realiza está más relacionada con los hombres. Quería preguntarle si hay muchas mujeres geólogas o es algo que más bien hacen los hombres. Cuando yo empecé a estudiar, un pequeño porcentaje era de mujeres, o sea que realmente eran menos de un tercio de mujeres. A través de los años ese porcentaje ha ido creciendo y ahora me estoy preocupando porque hay más mujeres que hombres casi en geología. Mi pregunta tiene que ver con ecología. Dados desastres como el de Haití, el de Chile o el de Japón, recientes terremotos, ¿es significante el impacto de la mano del hombre en el medio ambiente? La magnitud de lo que puede producir un megaterremoto, no hay nada que el hombre haga que pueda llegar a igualarla. Pero el hombre, a su vez, la magnitud de los desastres que hace, quizá no se pueden comparar a un megaterremoto, pero sí son lo suficiente como para imprimir su huella en la Tierra. Especialmente ese impacto se nota muchísimo en la deforestación que produce el hombre. O sea, lo que está haciendo con la selva amazónica es un desastre ecológico de primerísimo orden. Y es un desastre ecológico que en muy poco tiempo, si es que ya no lo estamos recibiendo, toda la humanidad lo va a sentir. Hay una historia en relación a Darwin y a unos insectos que tiene que ver con la Argentina y con su enfermedad. Me gustaría que nos recuerde esa historia. Eso nos muestra, digamos, el espíritu observador y la gran curiosidad científica que tenía Darwin. Él había cruzado los Andes por el paso del Portillo argentino, había bajado a Tupungato, y mientras se dirigía de Tupungato hacia la ciudad de Mendoza, vio unos bichos raros que no había visto antes, que él los llamaba benchucas, o sea, vinchucas, y los vaqueanos le dicen, no, esos bichos le chupan la sangre, lo pican a uno. Entonces, él le costaba trabajo entender qué es lo que hacía, así se remangó, se puso una vinchuca acá en el brazo y observó detenidamente lo que hacía la vinchuca. La vinchuca primero lo picó, le chupó la sangre, cuando se llenó de sangre defecó en el lugar donde había chupado, y después se fue arrastrando, ¿cierto? Le impresionó tanto lo que hicieron esas vinchucas que coleccionó 2 o 3 de ellas y en la casa donde vivió Darwin allá en Inglaterra tiene arriba del escritorio principal 2 o 3 vinchucas clavadas con unos alfilercitos que las guarda, las tuvo de recuerdo. Lo que es interesante, y eso ha generado una polémica muy grande por detrás de esa experiencia directa que hizo él, que la relata con lujo de detalles, es que Darwin pasó el resto de sus días con ataques febriles, con problemas de taquicardia del corazón y andaba con una salud muy desmejorada debido a ese tipo de síntomas. Y hay una tesis de la Universidad de Buenos Aires, una médica que estudió todos los síntomas que tuvo Darwin, que llegaron a la conclusión de que, como hipótesis de trabajo, era muy probable que Darwin haya tenido el mal de Chagas. Yo también quiero aprovechar, Víctor, para una última pregunta, en realidad para sacarme una duda que tengo desde mis tiempos de estudiante. ¿Todos los geólogos tienen barba? Yo me recibí de geólogo sin barba, ¿cierto? O sea que era un geólogo que no tenía barba, pero después de estar varios meses en el campo, uno llega a la conclusión de ¿para qué afeitarse todos los días? Porque la barba tiene un montón de ventajas. Cuando uno está en la intemperie, está en el medio de contacto con la naturaleza, lo abriga, le hace que no se queme la cara, lo protege del viento, si hace frío le da calor, tiene un montón de cosas que es antinatural cortársela.
Víctor, muchísimas gracias una vez más. Fue un placer charlar con usted desde la ciencia. Muchas gracias. Gracias. Supongamos que su familia y sus amigos le festejan un cumpleaños redondo, le festejan los 80 años y hacen uno de estos videos documentales con fotos de su vida, de su infancia, de su juventud. ¿Qué música le pondría a ese video? Bueno, me encantaría que fuera el último movimiento de la 9ª Sinfonía, ese himno a la juventud, que es algo que siempre me inspira muchísimo.